Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, Señor, me acerco a tu presencia, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Padre, para solicitar tu ayuda en esta hora, Señor bendito. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra, Señor, tu perfecta palabra, pero también, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor. Señor bendito, derrama ahora tu Santo Espíritu en nosotros para que podamos tener sabiduría, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdame a mí, Señor, para que yo no pueda predicar, Señor, ideas mías, para no predicar, Señor, mis pensamientos, sino para predicar tu sola palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, en esta hora, para que esta palabra que va a ser predicada, Señor, sea recibida como palabra tuya y no como palabra de hombre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros creo que en nuestras vidas nos hemos hecho muchas preguntas, ¿no? Nos hemos preguntado muchas veces ¿qué profesión es la que yo debo de seguir? No sé si alguno de nosotros también ha hecho esa pregunta. ¿O qué profesión debe seguir mi hijo? ¿O en qué escuela voy a matricular a mi hijo? ¿Lo voy a inscribir? ¿O qué trabajo es el que debo de buscar o aceptar? Cuando estamos también a punto nosotros de cambiarnos de un lugar a otro, también nos preguntamos qué barrio es el que yo voy a vivir, nos preguntamos de cómo es que queremos que sea también nuestra casa. Esas son preguntas, nos hacemos preguntas muchas veces y de muchas cosas. Si nosotros nos ponemos a repasar qué es lo que nos venimos preguntando durante el día, pues nos hacemos muchas preguntas. Y casi todas esas preguntas que nosotros nos hacemos están relacionadas con situaciones temporales, situaciones aquí en la tierra. Nos preguntamos acerca de cosas que van a perecer con el tiempo y que seguramente nunca vamos a poder verlas, pero nos hacemos preguntas. Pero hay una pregunta muy importante, hay una pregunta que es la más importante de todas las preguntas, creo yo. Y esa pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Esa es una pregunta que tiene una trascendencia en el tiempo, porque es eterna. ¿Dónde es que yo voy a pasar la eternidad? Es lo que esta pregunta está diciendo. Y obviamente que cuando nosotros dentro de nuestro corazón pensamos ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es que tenemos conocimiento de que hay una condenación. Y esa pregunta implica ¿cómo puedo escapar yo de la condenación y alcanzar la salvación? Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Porque dice la Escritura que nosotros somos salvos de la ira de Dios. ¿Cómo puedo escapar yo de esa ira? Es lo que estamos planteando ahora. ¿Cómo? Esta pregunta también fue hecha al Señor Jesucristo. Yo quiero pedirles que me acompañen en Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25, nos vamos a encontrar que al Señor de Gloria también le hacen esta misma pregunta. Y la Escritura dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se dan cuenta? Al Señor también le preguntaron esto: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La respuesta la encontramos en el versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley?
¿Cómo lees? Esa es la respuesta que el Señor da a este hombre que es intérprete de la ley. En el capítulo 18 de Lucas, también vamos a encontrar que al Señor lo vuelven a buscar, esta vez otra persona, para hacerle la misma pregunta. En Lucas capítulo 18, versículo 18, dice la Escritura: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Estas preguntas están dentro de la Escritura y son preguntas que en algún momento nos hemos hecho nosotros, y también son preguntas que a nosotros posiblemente nos han hecho. Y si no nos han hecho todavía esa pregunta, es posible que nos la vaya a hacer alguna de las personas con quienes nosotros compartimos el Evangelio de Cristo. Y la respuesta la encontramos en el versículo 20. El Señor le dice: los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Otra vez vemos cuál es la respuesta del Señor a esa importante pregunta. Pero al apóstol Pablo también le preguntaron lo mismo. Y nosotros conocemos ese pasaje del carcelero de Filipo, que la Escritura lo tiene en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30. Capítulo 16, versículo 30. La Escritura dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Otra vez la misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo está en el versículo siguiente. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora vamos a preguntarnos nosotros, cuando alguien nos ha hecho la misma pregunta: hermano, ¿qué debo hacer para que yo pueda alcanzar salvación? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que hemos contestado? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Hemos contestado como el Señor lo hizo? ¿Hemos contestado como el apóstol Pablo lo hizo? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Cuando alguien nos pregunta: hermano, hermana, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Cuando yo estuve en los Estados Unidos, también en una oportunidad estábamos hablando de este tema, estábamos conversando acerca de este tema. Y uno de los hermanos que estaba participando contestó a la pregunta. Cuando alguien se acerca y me pregunta a mí qué debo hacer para ser salvo, el hermano dijo: debe hacer la confesión, que está en Romanos capítulo 10 y que hemos leído. Yo no sé cuántos de nosotros hemos contestado igual cuando alguien se ha acercado a nosotros. Yo particularmente lo hice en los primeros días, cuando el Señor a mí me rescató. Y la gente me preguntaba a mí: hermano, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Yo contestaba igual que ese hermano. Yo le decía: venga conmigo y vamos a orar una oración. Y si usted no puede orar, no se preocupe, yo voy a orar por usted. Pero eso no es lo que el Señor contestaba. Eso no es lo que el apóstol contestaba. Pero eso es lo que comúnmente se practica en la iglesia. Y esta tradición tiene una antigüedad de 150 años. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nosotros conocemos cuál es la respuesta que damos en este tiempo. Pero vemos, como yo les decía, que esto no es lo que el Señor ni el apóstol Pablo predicaban o enseñaban o contestaban o practicaban. Ahora yo quisiera plantear tres preguntas luego de esta pequeña introducción con la Escritura. Es la práctica del Señor y de la iglesia primitiva. O sea, lo que practicaba el Señor, lo que practicaba el apóstol Pablo, lo que practicaba Pedro, lo que practicaban aquellos apóstoles, ¿es opcional para nosotros? O sea, yo puedo decidir si es que yo voy a ejecutar la vida cristiana de una manera como ellos lo hacían, o es opcional. O quizás yo tengo la opción de hacerlo a mi manera, de una manera diferente a como ellos actuaban.
La otra pregunta ¿es obsoleta? O sea, es anticuada, es pasada de moda la forma como los apóstoles transmitían el Evangelio. ¿Cómo es que el Señor transmitía el Evangelio? ¿Es pasado de moda? ¿Es obsoleto? ¿Ya se acabó? ¿No puede servir para esta era posmoderna? Estamos en el siglo XXI, eso sucedió hace 21 siglos atrás, ya tenemos que pensar en otras cosas. Pongámoslo, no sé, en algún lugar y hagámoslo a nuestra manera. ¿Es eso válido ahora? ¿O acaso es imperativa? ¿O acaso lo que nosotros leemos en la Escritura es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Es lo que nosotros debemos de seguir como ejemplo? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? En 1 de Corintios, capítulo 11:1, yo quisiera que me acompañen con la Escritura para saber si es que esto es obsoleto o no. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. La Escritura dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hermanos, cualquier cosa que el Señor haya enseñado a sus apóstoles acerca de la iglesia es lo que los apóstoles practicaban. Ellos no practicaban a su gusto, o ellos no lo hacían de acuerdo a su criterio. No, ellos no actuaban así. Ellos actuaban, la actuación de ellos frente a diferentes circunstancias era lo que el Señor Jesucristo les había dado como instrucción. Por eso es que Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo había recibido instrucción del Señor Jesús, y eso nosotros lo sabemos. Y Pablo esa misma instrucción, sin cambiarla, enseñaba a las iglesias. Y Pablo dice: ahora ustedes deben imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Es decir, existe una tradición apostólica. Eso es una tradición apostólica que nosotros encontramos dentro de la palabra de Dios. Y por esa razón es que los apóstoles comprendían mejor la práctica que debe seguir la iglesia del Señor. ¿Quién mejor que ellos para saber cuál era la práctica que la iglesia del Señor tenía que seguir? Puesto que los apóstoles pues habían sido instruidos a los pies de Cristo. Vemos en las Escrituras, pues, hermanos, que ninguno de ellos, absolutamente ninguno, practicó la confesión como un medio para alcanzar la salvación. Absolutamente ninguno. Y yo los desafío a que alguien en la Escritura me diga de que la tradición del apóstol tal o del apóstol cual ha sido de que cuando una persona pregunte ¿qué debo hacer para conseguir vida eterna?, alguno de ellos haya dicho: ven para mí, yo voy a orar contigo una oración. Al contrario, vemos que el Señor Jesucristo confronta a esas dos personas contra la ley de Moisés. Y Pablo le dice al carcelero: tienes que creer. Y sabemos que la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios. Esa es la tradición apostólica. Absolutamente ninguno de ellos, ni el mismo el Señor, lo hizo de esta manera. Ninguno. Entonces, volviendo a nuestro pasaje en Romanos capítulo 10, debemos preguntarnos lo siguiente: si ya hemos visto que en la tradición apostólica ninguno hizo una oración a una persona que buscaba salvación, entonces ¿cómo entendieron los romanos esto que el apóstol les escribió? ¿Está diciendo Pablo que uno puede ser salvo solamente por pronunciar unas palabras? ¿Está diciendo eso la Escritura? ¿Cuál era la situación histórica de aquel momento cuando Pablo escribe esta carta? ¿Y cuál era la consecuencia de efectuar una confesión abierta de que Jesucristo era el Cristo? ¿Cuál era la consecuencia? Y es importante que entendamos esta porción de las Escrituras de la misma forma como los romanos lo hicieron. Y ese es el propósito de la exégesis. El propósito de la exégesis es, o el exegeta, la persona que está estudiando la palabra, es extraer el contenido de la Escritura y enseñarlo de tal manera que la audiencia pueda entenderlo de la misma forma como lo entendieron los oyentes originales.
no mi parecer, sino cómo es que fue entendido por ellos, ¿no? Decir que una persona puede ser salva simplemente por confesar una oración pone la salvación en el poder de la boca de una persona y no pone la salvación en el poder de Dios. Y sabemos que Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cómo podemos conciliar todo esto que nosotros vamos leyendo a través de la Escritura? ¿Cómo podemos hacerlo? Una persona a quien nosotros podemos entregar un tratado con una oración puede pensar lo siguiente, o quizás, pues yo imagino que una persona podría decir esto: bueno, ¿sabe una cosa? Deme ese papel donde está la oración. Aquí está la oración, sí, aquí está la oración. Entonces yo doblo el papel, me lo guardo en mi bolsillo y le digo a la persona: ¿sabe qué? Yo voy a orar esta oración dentro de 2 años para ser salvo. Pero de aquí a 2 años yo todavía quiero disfrutar del pecado, ¿verdad? Si nosotros ponemos la salvación en el poder de la boca de una persona, estamos diciendo de que Cristo no está sentado en el trono, sino la persona está sentada en el trono. Y cuando la persona abre la boca, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, el Padre, tiene que actuar cuando esa persona abre la boca. Y eso es invertir los papeles. Dios es el soberano, nosotros somos las criaturas. Y puesto que el hombre debe hacer algo para alcanzar la salvación, es decir, el hombre tiene que orar una oración, entonces ¿qué pasa? De que el hombre pues está participando, está haciendo obras, y eso sería salvación por obras. Y salvación por obras significa de que Dios tiene que compartir su gloria con aquel que obró para salvarse. Le tocará un pedacito, un 1% quizás, por haber orado la oración. Pero saben, hermanos, vamos a examinar estos versículos a la luz de la Biblia y vamos a llegar a la conclusión que los romanos llegaron en ese tiempo. El versículo 10 de nuestro texto nos refleja una verdad importante, que antes de la confesión tiene que haber fe. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree, hay fe, tiene que haber fe. Y el versículo 14, fíjense lo que dice. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, es necesaria primero la fe para invocar. Ese es el orden que está presentando la Escritura. No podemos quitar el versículo fuera de su contexto, sino que debemos verlo en ese contexto literal en el cual está escrito. Una confesión que carezca del requisito de la fe puede considerarse un insulto a Dios, al Todopoderoso. Es un insulto, es una burla. Cuando alguien hace este tipo de confesiones, no tiene fe en su corazón. Y podemos encontrar otro pasaje en las Sagradas Escrituras que en cierta forma nos exhorta a lo mismo. Acompáñenme en Mateo. En Mateo, capítulo 32, Mateo 10, versículos 32 y 33. Y dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si nosotros vamos a leer el contexto que de este capítulo 10, desde el versículo 16 al versículo 33 es el contexto, nosotros vamos a encontrarnos que el Señor Jesucristo está hablando dentro de un contexto de persecución. Es un contexto de persecución. Si nosotros nos trasladamos imaginariamente, cerramos nuestros ojos y nos regresamos 2000 años atrás, a esa Palestina donde caminaba el Señor Jesucristo, a ese imperio romano a quien Pablo le escribe, vamos a encontrar que las situaciones son diferentes a la situación en que nosotros vivimos el día de hoy. Son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes.
Por eso es que nosotros vamos a usar la Escritura en este momento para entender qué significa confesar a Cristo, y también vamos a utilizar la historia. Ahora alguien puede decirme, bueno hermano, ¿sabe qué? Para nosotros la Escritura es la palabra definitiva y creo que no es conveniente usar la historia. Bueno, en los seminarios evangélicos, no sé si aquí, pero allá en los Estados Unidos, ellos incluyen un curso que se llama Historia Cristiana, y lo llevan 2 semestres. ¿Y por qué estudia pues un seminarista Historia Cristiana si eso no le va a servir? Pero viéndolo del otro lado, ¿quiénes de aquí saben de que Pablo murió decapitado? ¿Quiénes de aquí saben de que Pedro murió crucificado de cabeza? ¿Y saben cómo sabemos eso? No está en la Biblia. Y eso lo sabemos por la historia del cristianismo. Hubieron grandes historiadores. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, él relata cómo fue la crucifixión de Pedro en Roma. Él lo relata con unos detalles totalmente impresionantes. ¿Cómo sabemos de que la profecía del Señor Jesucristo, cuando estaba viendo el templo y dijo, no quedará piedra sobre piedra, cómo sabemos de que esa profecía fue cumplida? Lo sabemos por la historia, porque en el año 70 después de Cristo, el general Tito entró a Jerusalén y destruyó todo. Eso no está en la Biblia. ¿Pero cómo lo sabemos? Lo sabemos por la historia. Por eso es que nosotros vamos a considerar como válida la historia para poder interpretar nuestro pasaje y sobre todo la Escritura. La Biblia y los historiadores cristianos relatan que los seguidores de Cristo han sido obligados a escoger entre la cárcel, la tortura y la misma muerte, o negar a Cristo. Por otro lado, si niegan su fe en Cristo, se les prometía liberación. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Y otra advertencia que la palabra de Dios enseña es que la sola declaración de Jesús como Señor no asegura salvación alguna. Ya conocemos nosotros en Mateo 7, capítulo 7, versículos 21 y 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Pero nuestro versículo dice que si confesares a Jesús como Señor. Pero Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Algunos sí, pero no todo el que dice Señor, Señor. Y lo cierto, hermanos, es que el Señor Jesús fue perseguido y rechazado. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor también advirtió a sus discípulos que aquella persecución también sería para ellos. En Juan capítulo 15, versículo 20, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, para ver qué cosa es lo que el Señor advierte a aquellos que les iba a seguir a Él. Vamos a estar un rato ahí en el Evangelio de Juan, viendo unos pasajes. Y en Juan capítulo 15, versículo 20, la Biblia dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesucristo fue perseguido. Y Él está diciendo aquí que todos aquellos que lo iban a seguir iban a sufrir también persecución. Pero vamos a ver primeramente, que estamos hablando de la confesión, vamos a ver la confesión de Cristo por los judíos. Enseña la Biblia acerca del temor que tenían los judíos en confesar a Cristo, al Señor Jesús como el Cristo. Ahí en Juan, como hemos dicho, Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículos 22 y 23. Vamos a ver qué era lo que pasaba cuando un judío confesaba a Jesús como el Cristo. Y la Escritura dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. ¿Qué sucedía cuando un judío confesaba a Jesús como el Cristo? Tenía que ser expulsado de la sinagoga. Y el ser expulsado de la sinagoga no es como, pongamos un ejemplo, si alguien nos expulsa de aquí de la iglesia, bueno, nosotros decimos, me voy a otra iglesia, ¿no?
Posiblemente ese sea el pensamiento. Pero cuando un judío era expulsado de la sinagoga en el tiempo de los judíos, significaba estar fuera del pacto de Dios. Significaba que se convertía en un gentil. Significaba que él ya no tenía la ciudadanía de Israel. Significaba que él ya no tenía las promesas de Abraham en su vida. Significaba que simplemente él ya no existía para Dios. Los judíos eran un pueblo sumamente religioso. Por eso es que el ser expulsado de la sinagoga tenía un impacto duro en la vida de ellos. Y ellos tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, por la razón que yo ya les he dicho. En Juan capítulo 7, versículo 13 también, ahí vamos a encontrar otro pasaje. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y otro pasaje que va a enseñarnos acerca de la situación en que se vivía en ese momento está en Juan también, capítulo 12, versículos 42 y 43. Lo que estamos haciendo nosotros es poner en nuestro pensamiento cuál era la situación en la cual el Señor Jesús estaba en medio mientras Él estaba caminando en Palestina. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, ¿qué dice? No lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Otra vez vemos eso. Pero ahora vemos que eran los gobernantes. Tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Para nosotros puede ser difícil ponernos en los zapatos de un judío. Pero es que en realidad en ese tiempo confesar que Jesús era el Cristo venido en carne implicaba algo horrible para la vida de ellos. Por eso tenían miedo y no lo confesaban al Señor. No lo confesaban. Y es lo que vemos nosotros en la Escritura. Por eso es que estamos trayendo muchos pasajes de la Escritura para que sea ella la que nos pueda convencer a nosotros de cuál era la situación política, social de aquella época. Ellos tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, dice, ¿no? Ahí también, en Juan capítulo 16, otra vez, versículos 1 y 2. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Ahí está. Ahí está. Os expulsarán. Y aquí el Señor está afirmando algo que iba a pasar con aquellos creyentes verdaderos. No con aquellos que dicen, sí, yo creo en Cristo, pero yo no lo voy a confesar porque yo no quiero ser expulsado de mi sinagoga. Pero el Señor está diciendo en este pasaje de que sí iba a haber algunos hombres que se iban a atrever a confesar a Jesús como el Cristo, y el precio de confesar de esa manera iba a ser expulsión de la sinagoga. Pues para una persona que está en Cristo no le interesa si es que lo expulsan de una sinagoga, porque sabe que su ciudadanía ya no es de esta tierra, sino su ciudadanía es celestial. Y esa es la convicción que el Espíritu Santo trae a una persona, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué Pedro lo negó al Señor? ¿Por qué no lo confesó Pedro al Señor? Todos conocemos ese relato, que él lo negó 3 veces. ¿Por qué cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, Pedro no sacó el pecho y dijo, sí, yo soy, aquí estoy, mírame, no voy a negar al Señor? ¿Saben por qué lo negó? Por miedo. Por miedo. Así como hemos estado leyendo del miedo de los gobernantes, del miedo de los ciudadanos, Pedro, el discípulo del Señor, también tenía miedo. Miedo tenía él. Ahora, saben, hermanos, yo quisiera que me acompañen para ver un par de pasajes en Primera de Juan. Vamos a ver 2 pasajes para ver un ejemplo en la Escritura de lo que estoy hablando. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
Aquí vemos de que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel. Y en 1 de Juan 4:15, y vamos a guardar esa sección de 1 de Juan 4:15, no la vamos a mover de ahí. 1 de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué dice? Dios permanece en él y él en Dios. Vamos a guardar ahí en 1 de Juan 4:15, vamos a guardar nuestro lugar. 1 de Juan 4:15. Ahora, guardando nuestro espacio ahí, yo les pido que me acompañen a Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 11. ¿Ahí lo tiene? ¿Sí? Ok, vamos a leer otra vez 1 de Juan 4:15 y de ahí vamos a leer seguidamente Marcos, capítulo 3, versículo 11. 1 de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora vamos a leer Marcos 3:11. Y dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que confesaban estos demonios? Estaban confesando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué dice 1 de Juan 4:15? Que todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora la pregunta: ¿Dios permanece en los demonios por haber hecho esa confesión? ¿Y los demonios permanecen en Dios? ¿Es una pregunta válida? Pero ellos hicieron su confesión. Vamos a preguntarnos algo: ¿falló la palabra de Dios? ¿Falló? No, hermanos, la palabra de Dios no puede fallar, porque la palabra de Dios es perfecta. Lo que puede fallar es una interpretación que nosotros podamos estar haciendo de la palabra de Dios. Podemos equivocarnos porque somos imperfectos. Para no tener ningún error en esa palabra perfecta, nosotros tendríamos que ser perfectos, y no lo somos. Dios es perfecto, no nosotros. Pero los demonios hicieron su confesión. Lucas, capítulo 4, ahí guardamos también 1 de Juan 3:5. Lucas, capítulo 4, versículos 33-34. La escritura dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Esa palabra que está exclamando, confesando este demonio, es una palabra en griego, se llama hagios, y se refiere al Cristo. Está confesando que Jesús es el Cristo, y así está en otros pasajes de la Escritura, en Marcos 1:24, Lucas 4:34, Juan 6:69, Hechos 3:14 y Apocalipsis 3:7. Esa confesión significa de que el demonio estaba declarando que Jesús era el Cristo. Y otra vez, por confesar que Jesús era el Cristo, Dios permanece dentro del demonio y el demonio permanece en Dios. No. Tenemos que decir absolutamente no. Eso no es posible. No es posible. Entonces, los demonios confesaban a Jesús como Hijo de Dios, pero no podían nacer de nuevo, ni la simiente de Dios podía habitar en ellos, aún a pesar de su confesión. La verdadera fe, allí donde existe, produce obras, hermanos. Y entre todas ellas una valerosa, constante y consistente confesión de que Cristo es el Señor. Y esa confesión se hace a través de nuestra propia vida y de manera pública. Esa es la confesión que se tiene que hacer. Y la fe, pues, que nos ayuda a nosotros a confesar a Jesús como Señor, es la fe que viene por el Espíritu de Dios. En 1 de Corintios 12:3, 1 de Corintios 12:3, la Escritura dice: por tanto,
os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y en Mateo también, Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la confesión de Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una confesión verdadera. Esa es una confesión verdadera. Primero tiene que haber fe. Primero tiene que haber una obra de Dios, una obra sobrenatural sobre el pecador, para que una vez recibido el Espíritu Santo, el pecador pueda confesar con su boca que Cristo es el Señor y confesar con su vida que Cristo es el Señor. Un creyente, cuando ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo, nunca se echa atrás. Nunca. El creyente persevera todos los días y Dios persevera en salvar al creyente. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. No la va a detener Dios. No existen vacaciones. Cuando uno es creyente no puedo decir yo me voy al mundo, estoy 6 meses en el mundo y después vuelvo a los caminos del Señor. No, eso es negar lo que la Escritura enseña. El creyente persevera a pesar de la tribulación, a pesar de la dificultad. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada por fuego. Y aquel creyente que tiene esa fe, que ha recibido de parte de Dios, de parte de Cristo, el autor y el consumador de la fe, esa fe va a salir adelante y airosa. Eso es lo que la Escritura enseña. En 2 de Timoteo 1:8 vamos a ver que dar testimonio acerca de Jesucristo es una invitación para los problemas. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Dice, sino participa. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En esa época, hablar de Jesucristo o de Jesús como el Cristo era inmediatamente colocarnos de un escenario de tranquilidad a un escenario de problemas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, confiesa al Señor y ven conmigo y participa en la aflicción, participa en la persecución, participa en la matanza de cristianos. Eso era lo que significaba confesar a Jesús en ese tiempo, y es lo que la Escritura nos enseña. No era fácil confesar al Señor, absolutamente no era fácil. Cualquier persona que confesaba a Jesús como el Cristo se ponía un letrero aquí, mátenme. Eso era lo que decía la Escritura. Y en Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, mire, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Ese era el cristianismo primitivo, hermanos. Era un baño de sangre, era sangre cristiana la que se derramaba en ese tiempo. Y eso partía de una confesión de Cristo como Señor, de Jesús como el Cristo. Eso era. Ese era el precio que se pagaba cuando una persona confesaba a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿ese es el mismo precio que se paga ahora cuando una persona confiesa a Cristo? No. Confesar a Cristo ahora es fácil. Lo vemos. Vemos que hay personas que hacen su confesión, están 2, 3 semanas con nosotros y luego no los vemos. No los vemos. Pero yo les aseguro que una persona que en algún momento hizo una confesión y después se apartó, en aquel tiempo no la hubiera hecho. No la hubiera hecho, porque si ahora que no hacemos, no tenemos persecución, pues no la hacemos, imagínense cómo hubiera sido en aquel tiempo.
Entonces ya hemos visto, hermanos, que confesar a Jesús como Cristo en el tiempo de los fariseos, en el terreno de Israel, había un precio grande que pagar. Expulsión de la sinagoga, apedreamiento, como vimos que pasó con Esteban, muerte, porque conocemos de que Saulo de Tarso salía, ¿no? Había respirando aún amenazas de muerte, había salido decidido ¿a qué? A matar a los cristianos. Ese era el entorno, allá, ese era el entorno. Ahora vamos a ver cuál era la situación en Roma. Nuestro texto lo hemos sacado de Romanos capítulo 10. Vamos a ver ahora cuál era la situación que estaba pasando en Roma. Dijimos al principio que íbamos a revisar la historia para esta meditación, ¿no? Ya hemos visto que sí es válido utilizar la historia, sí es válido. Nuestro versículo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa palabra Señor en el griego es kurios o kyrios, lo pronuncian diferente, kurios, más le llaman en español. Y este título de kurios era exclusivo del emperador romano. El único kurios que podía haber en Roma era el emperador. No podía haber. Y el emperador tenía todavía título de Dios. Entonces cuando una persona decía Jesús es el kurios, los soldados romanos iban y lo apresaban inmediatamente, porque solamente podía haber un kurios, que era el emperador. No podía haber otro kurios. Y el emperador pues tenía título de deidad y era adorado como Dios. Eso es lo que dice la historia, ¿no? Y si alguien pues se atrevía a confesar a otro kurios, estaba pues confiriéndose otra vez un título de muerte en la frente. Yo he traído el extracto de unos libros de historia que quiero compartir con ustedes para que conozcamos cuál era la situación cuando Pablo escribe esta carta a los romanos. Que si confiesas que Jesús es el Señor, vamos a ver. En el libro Historia Social del Cristianismo Primitivo de Eckhard y Wolfgang Stegemann, el nombre alemán parece, en la página 421 dice: en efecto, cuando todavía al inicio del siglo II, el simple hecho de ser cristiano era considerado como un crimen punible con la pena de muerte. Siglo II, ser cristiano, pena de muerte en el Imperio Romano. Era considerado como una pena de muerte, ¿no? A este respecto, véase un poco más abajo, los creyentes en Cristo eran llevados ante los tribunales bajo denuncia. Cuando alguien sabía que alguien era cristiano, pues era denunciado, era apresado y era llevado a los tribunales, ¿no? Dice que Trajano prohibió incluso buscarlos después, tiempo después. En la página 424 dice: de entrada fueron arrestados por el Imperio Romano aquellos que desde siempre hacían pública profesión de ser cristianos y después, sobre la base de sus confesiones, probablemente son sacadas, a muchas otras personas revestidas con pieles de animales fueron descuartizados por perros y quemados como antorchas vivas. Bueno, ¿quién quiere confesar que es cristiano? Allá. Le cosían pieles. Sobre la piel, a los cristianos les cosían pieles y los soltaban para que los leones se los devoren. A los cristianos, y esto también cuenta la historia, los ponían así y eran embadurnados, les ponían como una especie de cera alrededor, de tal manera que ellos se quedaban así, los ponían en unos palos y los incendiaban. ¿Saben para qué? Para que ellos pudieran dar luz a la ciudad. Así moría un cristiano en la época romana. En el libro de la historia de los mártires de John Fox, en la página 10, dice: otra dificultad fue que cuando cualquier cristiano era llevado ante los tribunales, se le sometía a un juramento de prueba. Y si rehusaban tomarlo, se les sentenciaba a muerte. Mientras que si se confesaban cristianos, la sentencia era la misma. Que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, ahí está, sentencia de muerte. Página 17. Alejandro y Epimaco de Alejandría fueron arrestados por ser cristianos.
Al confesar que efectivamente lo eran, fueron golpeados con estacas, desgarrados con garfios y al final quemados con fuego. También se nos informa en un fragmento preservado por Eusebio, debe ser el de Cesarea, que 4 mujeres mártires sufrieron aquel mismo día y en el mismo lugar, pero no de la misma manera, por cuanto fueron decapitadas. O sea, estas 4 hermanas cristianas, por confesar a Cristo, solamente les tocó el ser decapitadas, por ser cristianas. En la página 18 dice, al confesar ella, Ágata, que era cristiana, está hablando de Ágata, decidió satisfacerse con la venganza, al no poderlo hacer con su pasión. Siguiendo órdenes suyas, fue flagelada, quemada con hierros candentes y desgarrada con aguzados garfios. Habiendo soportado estas torturas con una admirable fortaleza, fue luego puesta desnuda sobre ascuas mezcladas con vidrio y luego devuelta a la cárcel, donde expiró el 5 de febrero del año 251. Ágata confesó que era creyente. El que confiesa que Jesús es el Señor en el tiempo de Roma, ese era el precio. Ese era el precio. Así, hermanos, hay miles de ejemplos. Cuando yo estaba leyendo este libro de los mártires, yo lo leí, es de John Fox, yo lo leí hace mucho tiempo. Y ustedes van a encontrar cuando leen ahí toda la persecución. Por eso se llama mártires. Toda la persecución de los cristianos. El ser cristiano no era una cosa fácil. Ustedes, por ejemplo, han visto de que a veces se señala con un pez y dentro del pez se pone Jesús. Ustedes han visto, ustedes conocen esa historia. ¿Sabe qué, hermanos? Eso era un santo y seña. Una persona con un bastón grande, con un báculo, sobre la arena hacía la mitad, así. Y venía la otra persona y hacía así, la mitad. Y ellos se estaban identificando como cristianos en la clandestinidad. Porque el que confesaba que Jesús era el Señor, se merecía la pena de muerte, tenía sentencia de muerte. Eso es la interpretación histórica de este pasaje. Esa es la interpretación histórica. Entonces, ¿quiénes confesaban pues a Cristo como Señor en esa época? ¿Quiénes eran los que decían Jesús es el Señor? ¿Quiénes eran? ¿Ustedes creen que alguien animado, yo también quiero hacerme cristiano, voy a orar? ¿Ustedes creen en eso? No, pues tienen una vida muy bonita. A mí me gusta cómo cantan. ¿Sí? ¿Ustedes creen eso? No, hermanos. ¿Los valientes? No. Solamente aquellos que habían nacido de nuevo y tenían el poder del Espíritu de Dios morando en su vida. Un poder que jamás podía negar a su Señor. Ellos eran los que confesaban, los verdaderos. Pero así como habían verdaderos confesando a Cristo, también habían otros que lo negaban. Cuando ellos se encontraban frente a la espada que los iba a matar, ellos negaban a Cristo. Y de ahí, ¿saben? De ahí es donde nace el término anabaptista. ¿Ustedes han escuchado ese término, anabaptista? Y ellos estaban preocupados porque los cristianos que eran salvados de esa persecución y veían que la persona que los había bautizado estaba negando al Señor, ellos pensaban que su bautismo no era válido y que necesitaban bautizarse otra vez, pero esta vez por un ministro que no niegue al Señor, por un ministro verdadero. Anabautista significa volver a bautizar. Y de ahí es de donde venimos nosotros. Esos son los antepasados de los bautistas, los anabaptistas. Ellos eran. Entonces, pues tenían que confesar a Cristo solamente aquellas personas que habían nacido de verdad y no tenían miedo a perder su vida por el Señor. Pero en este siglo XXI, hermanos, confesar a Cristo en la mayoría de los casos es una burla para el nombre de Dios. Y no era la práctica del Señor Jesucristo. Y tampoco era la práctica apostólica. No lo era. Yo los desafío. Yo el próximo jueves vengo por aquí y si alguien me dice, no, hermano, mira, aquí está, usted se equivocó, pues bueno, vamos a rectificar. Pero si es que no lo encuentran, pues ¿qué vamos a hacer con lo que estamos escuchando esta noche? Miren, Charles Spurgeon,
escribió lo siguiente: hacer una profesión sin tener una posesión de la fe es ser una nube sin lluvia, un lecho de río que ha sido bloqueado con piedras secas y que está completamente desprovisto de agua. Es ser un actor de teatro que se contonea sobre el escenario con el nombre y los atuendos de un rey, para cambiarlos luego tras bastidores por la vestimenta de la pobreza y el carácter de la vergüenza. Es ser un árbol podrido, verde por fuera, pero internamente, como John Bunyan lo dijo vigorosamente, apta solo para servir de yesca para el yesquero del diablo. Más aún, hermanos, algunas veces nosotros, y yo se los digo que yo también lo hice, después que, y yo me acuerdo muchas veces una vez cuando el Señor a mí me permitió predicar en la televisión en Chimbote. Yo me acuerdo una vez estaba tarde, como muchos días, salí tarde y tomé un taxi. Y en el transcurso del taxi comencé a hablar con el taxista. Y yo le decía al taxista, bueno, ¿y qué le pasa si usted muere ahora? Y no, iniciando una conversación. Entonces, cuando habíamos llegado ya al canal, el taxista ya estaba con algunas lágrimas en los ojos. Entonces le dije, vamos a estacionar aquí el carro. Estacionamos el carro y yo le dije, vamos a orar esta oración para que usted reciba a Cristo. Y el hombre oró de verdad. Nunca más lo volví a ver, pero él oró. Y después que él oró, yo le dije, ahora usted es un hijo de Dios. Yo hice esa declaración. Yo le dije a aquel hombre que nunca más volví a ver, ahora usted es un hijo de Dios. Ahora usted está yendo al cielo. Es decir, yo estaba declarando que él ahora era justo. Justo. Yo lo declaraba como justo. Y hermanos, cuando yo comencé a leer la Escritura, yo no sé si aquí también han hecho lo mismo, pero cuando comencé a leer la Escritura en Proverbios, yo me encontré con dos pasajes que me asustaron. Y yo les invito a que vayan conmigo a Proverbios, capítulo 17 primero. Yo hice esa declaración de aquel hombre después que oró. Y cuando me encontré en la Escritura con esto, pues hermanos, yo me sentí horrorizado y tuve miedo. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Proverbios 17, 15. Yo he traído también de la versión Biblia en lenguaje sencillo, pero vamos a leer Reina Valera primero. Proverbios capítulo 17, versículo 15, dice, al que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, el que le dice al impío, ¿sabes qué? Tú ahora eres hijo de Dios, está justificándolo, lo está haciendo justo, y dice que eso es abominación para Dios. La Biblia en lenguaje sencillo dice, Dios no soporta dos cosas: que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Pero a veces, no sé, yo he declarado así. Yo lo declaré hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, primeramente hay que ser justificado. En Proverbios también, capítulo 24, versículo 24. Voy a leer primero de Reina Valera 60. La Escritura dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. El que le dijere al malvado, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Y la Biblia de las Américas dice, al que dice al impío, justo eres, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones. Eso hice yo, hermano. Y yo cuando me encontré con estos pasajes en la Escritura, yo sentí temor. Yo sentí que había maldición sobre mí. Yo sentí que Dios me aborrecía por haber hecho eso. Declarar a un hombre justo, decirle ahora a alguien, tú eres hijo de Dios. Yo le estaba declarando justo. Yo lo estaba declarando justo. Pero también yo vi otro versículo en la Escritura, en Hechos capítulo 3, versículo 17.
Hechos capítulo 3, versículo 17. Y dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y hermanos, yo lo hice por ignorancia. ¿Saben? Creo que es como la quinta vez que yo predico este sermón. Cada vez yo lo cambio, porque cada vez yo voy leyendo la Escritura y leyendo la Escritura. Es la primera vez que yo lo predico aquí. Y yo lo predico, hermanos, porque no es solamente un sermón de escritorio, sino es algo que yo he vivido y es algo que yo he hecho. Cuando yo también leí este pasaje, yo lo había entendido de esa manera. Pero cuando comencé a escudriñar la palabra de Dios, me di cuenta que eso no era así. Cuando escudriñé la Biblia y vi yo que muchas veces, no sé cuántas veces, yo había declarado como hijo de Dios a aquella persona que había hecho una confesión, una profesión de fe, yo también me sentí muy mal dentro de mí. Yo sentí miedo de mi destino, hermanos, por haber hecho algo que la palabra de Dios prohibía. Pero yo lo había hecho por ignorancia. Porque en aquel tiempo yo pues yo cuando abría Romanos, hermanos, yo no entendía nada de lo que decía el apóstol. Para mí era un libro difícil, muy difícil. Yo de hecho me saltaba cualquier epístola, pero no leía Romanos, no lo entendía. ¿Por qué? Porque yo era pequeño en la fe. Es como que tenemos a un bebito aquí y le decimos ¿cuánto es 2 más 2? No va a saber. Pero ya cuando tenga 5 añitos le preguntamos a ese mismo bebito ¿cuánto es 2 más 2? Nos va a decir 4. Así también es la Escritura. Cuando uno comienza así a estudiar la Escritura, a veces es difícil, es duro. Y Pedro dice así, ¿no? Hablando de las epístolas de Pablo, dice: wow, Pablo escribe muy difícil. El mismo Pedro lo dice. Pero poco a poco, hermanos, con esfuerzo y con mucha ayuda del Espíritu Santo, uno llega a entender qué cosa es la Escritura. Dice, aún en los pasajes que son difíciles de entender. Mucho de eso. Entonces, hermanos, la verdadera confesión es aquella que proviene de la boca de un alma salvada por Dios. Y en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 35 dice... Primera de Crónicas 16:35 dice: y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Primero, hermanos, es la salvación de Dios y después viene a ser la confesión que nosotros hacemos. Y ahora, ¿por qué es que predico esto? Pues tenemos que volver a los argumentos iniciales que yo les decía. Debemos seguir el formato que el Señor Jesús hacía. Es opcional para nosotros evangelizar de una manera diferente a como lo hacía el Señor. ¿Podemos nosotros inventar nuestro propio método o tenemos que hacerlo de la manera como lo hacía Pablo? ¿La Escritura es autoritativa en esa parte o es opcional? ¿Saben qué, hermanos? Ninguna parte de la Escritura es opcional. La Escritura solamente habla de absolutos. Absolutos. Comenzando que el hombre está muerto en delitos y pecados. No dice la Escritura que está 30% muerto. Eso no existe. Cuando dice está muerto, está muerto. 100% muerto. Cuando dice el que es nacido de Dios no practica pecado, eso es un absoluto. Dice el que ha nacido de Dios no practica pecado, es un absoluto. Cuando dice en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, nacer de nuevo, en que amamos a los hermanos, eso es un absoluto. Cuando dice no mentirás, es un absoluto. La Biblia no está para que nosotros negociemos qué es lo que vamos a obedecer o cómo es que yo lo voy a obedecer. Simplemente voy a obedecer lo que dice. Hermanos, siempre viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber quién es salvo y quién no es salvo? ¿Cómo vamos a saber quién es salvo y quién no es salvo? Y saben, hermanos, mire, yo les voy a compartir a ustedes una experiencia personal que tuvimos allá cuando estábamos, por las misericordias de Dios, plantando una iglesia. Hay un hermano, ahora es hermano, que se llama Rigo, allá.
Y cuando era el tiempo de verano, nosotros con otro hermano que se llama Guillermo, salíamos a visitar ahí a los conjuntos habitacionales donde viven los hispanos, allá en Tulsa, en Oklahoma. Y salíamos a visitarlo. Y bueno, fuimos a visitar a esta persona, Rigo, que había estado él congregando en una iglesia carismática allá. Pero él no conocía absolutamente nada de la Biblia. Él había ido muchos años a esa iglesia, creo yo. Pero cuando comenzamos nosotros a hablar de la palabra de Dios, comenzamos hablándole acerca de la justicia y de la ira de Dios. Un primer viernes, justicia e ira de Dios. El siguiente viernes, justicia e ira de Dios. No le hablamos del amor porque él ya sabía mucho del amor de Cristo. Pero él no conocía el otro lado de la moneda. Justicia e ira, justicia e ira, justicia e ira. De ahí nos dijo, hey, vengan el viernes y también vengan los martes. ¿Sabes qué? Los martes no podemos porque estamos yendo a visitar a otra persona. ¿Puedo ir con ustedes? Hermanos, y ese hombre comenzó a absorber nuestro tiempo y nosotros predicábamos justicia e ira, justicia e ira, justicia e ira. Y un día cuando regresaba con Guillermo del servicio donde estábamos nosotros, yo le decía a Guillermo, Guillermo, ¿crees tú que Rigo haya nacido de nuevo? No sé, me dice él, no sé si es que ha nacido de nuevo. Y le digo, vamos a visitarlo a ver qué pasa. Y fuimos a visitarlo a Rigo. Y cuando llegamos lo vimos a Rigo triste. Y él nos contó que había salido con su Biblia a buscar una iglesia donde congregar y no la había encontrado. Entonces a partir de ese día, hermano, yo le dije, ¿sabes qué, Rigo? Yo ya no te voy a llamar Rigo, yo te voy a llamar hermano en la fe. Y lo abracé y lloramos. Nunca hizo una confesión, y ahí está Rigo, perseverando en la fe. Nunca hizo su confesión. Y a otras personas también nunca han hecho su confesión, pero están ahí perseverando. Nunca lo han hecho. Y es que ese no es el formato del Señor Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando predicamos la palabra de Dios, dejar que Dios haga el trabajo de la regeneración. Cuando nosotros estamos, hermanos, incitando a las personas que hagan una oración, nos estamos metiendo en el terreno del Santísimo. Estamos invadiendo el terreno de Dios. Y eso no puede ser. Habíamos leído Zacarías 12, yo quisiera que vayamos ahí, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y lo hemos leído ahora en nuestra lectura bíblica, y era un versículo que yo también había pues separado para traerles esta noche. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Saben, hermano, lo que está diciendo aquí? Esto es una figura de lo que es la redención en Cristo. Este es un tipo de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque aquí dice, voy a derramar un espíritu sobre ustedes. ¿Y qué es lo que va a hacer ese espíritu? Va a hacer que miremos a esa cruz. Y cuando miremos a esa cruz, nuestro corazón debe estar compungido por la obra del Espíritu Santo. Ya vamos a ver a Cristo de una manera diferente. Ya no va a ser ese Cristo a quien yo aborrezco, sino vamos a ver la belleza y la gloria de la cruz. No hay otra manera de ver la cruz de esa forma, más que por el Espíritu de Cristo. Y ese es el Espíritu que Él nos regala cuando obra conversión radical en un inconverso, en un hombre que está muerto en delitos y pecados. Otro pasaje está en Juan 16:8. Juan, capítulo 16, versículo 8. Está aquí el Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo. Y dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Es el trabajo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, convencer al no creyente, al hombre natural, de su pecado. ¿Y qué cosa va a pasar cuando el Espíritu Santo caiga sobre esa persona?
Esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37. Luego estamos aquí en el primer discurso evangelístico de Pedro. Y dice, al final, ¿no? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, miren cómo les llama ahora a los cristianos estos hombres, les dicen hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Saben por qué estaban preguntando eso? Porque el Espíritu Santo ya había hecho de que ellos vean a ese Cristo que estaba predicando Pedro de una forma gloriosa y comienzan a desear ese perdón, comienzan a verse pecadores ellos mismos, porque es el Espíritu el que convence de pecado al pecador, y ese mismo Espíritu es el que lo va a llevar hasta Cristo. Por eso es que solamente el hombre debe hacer esta pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa debe ser la pregunta de un pecador. Ahora yo les voy a decir algo. ¿Hacer la oración es malo? No. No, porque yo sí creo que una persona, cuando ha sido tocada por el Espíritu de Dios, va a buscar a Dios para pedirle perdón por todo lo que hizo. Va a pedir perdón y lo va a hacer por medio de una oración. Pero decir de que es la oración la que va a dar salvación, ahí estamos pisando un terreno que no nos toca. Y si nosotros, peor aún, hemos declarado a alguien como justo después de hacer una oración, pues hemos estado bajo maldición, hermanos. Y quizás aún todavía estemos así. Las bendiciones pues van a demorar cuando nosotros estamos quebrando el mandamiento de Dios. No podemos hacer eso. No podemos absolutamente decir de que a una persona puede ser salva solamente por el hecho de hacer una oración. Tenemos que esperar de que esa persona dé fruto. Yo no sé en qué momento Rigo había nacido, pero yo me di cuenta que él nació por los frutos que él estaba dando. Vamos a orar, hermanos.